A lo mejor no es una historia de terror, pero a lo largo de mi vida he perdido a 3 personas muy importantes para mí. Todas encontraron la forma de despedirse. En el orden en que las contaré fue también el orden en que se fueron. Esto será largo. La tía Lucy era hermana de mi abuela paterna. Por azares del destino, yo fui criado por mi abuela y mi papá, por ende, mi abuela se apoyó en sus hermanas para criarme. A diferencia de muchas abuelas, la mía no sabía cocinar. Ahí entraba la tía Lucy. Aunque no hubiera que comer, siempre me ofrecía aunque fuera un huevo. Mi tía siempre fue muy pacífica, muy linda, cariñosa y atenta. La vida no fue buena con ella, perdió una pierna por culpa de la diabetes y, en una ocasión, incluso llegó a desprendérsele la matriz sin decir nada para no causar problemas. A pesar de todo lo que sufrió, siempre fue amable conmigo y con todos. Era como una segunda madre para mí. El día que falleció asistimos al IMSS porque entró en un coma diabético. Estuvimos esperando afuera hasta que nos dijeron que ya había fallecido. Ayudé a mi papá y a un tío a cargar el cuerpo para meterlo en el ataúd en cuanto llegó la funeraria. Esa vez alcancé a tomar su mano y le dije que la quería mucho, además de agradecerle por todo lo que había hecho por mí. Después, mientras velábamos el cuerpo en su casa, una vivienda humilde con paredes de madera y techo de lámina, yo estaba recargado en la pared de su cuarto. De pronto sentí como empujaban la madera desde el otro lado. Enseguida supe que era ella tratando de despedirse. Mi abuelo paterno, a quien le apodaban Bolo, en su juventud fue un gran apostador y vendedor. Aunque jamás conviví mucho con él, lo quería bastante. No vivía con nosotros, sino en un cuarto de hotel de una ciudad cercana. Cuando podía iba a visitarlo y le regalaba mis camisas de béisbol, ya que él también era fanático de ese deporte. Un día, la persona encargada del hotel solo nos avisó que estaba muy grave en el hospital. Fui con mi papá a verlo y el médico nos dijo que tenía un cáncer muy avanzado. Varios de sus órganos ya estaban invadidos por la enfermedad y lo mejor era llevárnoslo con nosotros para que pasara sus últimos días rodeado de su familia. Mi papá le rentó un pequeño departamento y todos los días iba a cuidarlo y a pasar el rato con él. Eso fue en diciembre. Yo estaba en la universidad, pero tenía vacaciones, así que también iba seguido para platicar con él. Conforme pasaban los días, iba perdiendo la memoria y hablaba cada vez menos. A veces estaba cantando muy alegre y, otras, permanecía completamente callado. Mi papá me contó que un día llegó a verlo y encontró al Bolo muy serio. Le preguntó qué tenía y mi abuelo respondió. La flaca vino a verme. Dijo que ya casi me tocaba. Mi papá solo comenzó a reír, posiblemente por nerviosismo. Llegó un momento en que mi abuelo perdió completamente el habla. Ya solo se quejaba y dormía. Para entonces ya había pasado Año Nuevo y él seguía postrado en cama. Conforme llegó enero, regresé a la universidad. Antes de irme, mi papá me dijo. Vete tranquilo. Tu abuelo, tarde o temprano, descansará. En esa etapa de la universidad no tenía clases los viernes. Un jueves, mientras estaba acostado, mi papá me llamó para preguntarme qué haría al día siguiente. Le respondí que nada, porque no tenía clases. Entonces me dijo que regresara temprano y con calma, porque mi abuelo ya había fallecido. Ese día no lloré. Simplemente me acosté y me quedé viendo hacia la pared. Justo en ese momento escuché que susurraban mi nombre al oído. Supe que era mi abuelito diciéndome adiós. Al día siguiente llegué lo más temprano posible. El ataúd aún estaba abierto. Tomé su mano por última vez y me despedí de él. Al final, mi papá, mi hermana y yo lloramos mientras enterraban a mi abuelo. Mayo de este año fue especialmente difícil. Yo ya vivo aparte, en otra ciudad. ¿Recuerdan que mencioné que, por azares del destino, me criaron mi papá y mi abuela? Fue porque mi mamá no tomó las mejores decisiones, no solo conmigo, sino también con mis otros hermanos por parte de ella. Tenía una hermana de 20 años a la que le detectaron diabetes infantil cuando tenía 7. A eso se sumó una fuerte depresión por la muerte de su papá a causa del COVID y el hecho de haber vivido en varios lugares durante los últimos 2 años. Todo ello terminó siendo un detonante para su fallecimiento. Durante varios días, una figura que tengo en una repisa se estuvo cayendo de forma inexplicable. Por más que la acomodaba de distintas maneras, siempre terminaba en el suelo. Hasta que un día dejó de hacerlo. Ese día fue sábado. Al salir del trabajo fui a mi pueblo porque vería a mi novia de ese entonces. Esa misma noche, mi abuela me preguntó por qué no hacíamos una cena familiar el domingo, ya que el lunes era mi cumpleaños y había familiares de visita. Quería que todos lo celebráramos juntos. Le dije que sí, que me gustaba la idea.
Llegó el domingo y mi mamá me llamó para decirme que mi hermana estaba muy grave en el hospital y que, por favor, fuera a verla mientras ella y mis demás hermanos llegaban, ya que todos vivían en distintos lugares. Le expliqué que yo estaba a más de 1 hora de distancia. Me apresuré a bañarme y, mientras me preparaba para salir, mi papá me dijo que ya había hablado con mi mamá y que esperara a que ella llegara al hospital. Después de un rato recibí un audio de mi mamá. En él me decía que mi hermana había fallecido. En ese momento abracé a mi papá y lloré. Mi abuela también rompió en llanto. Poco después subimos a la ciudad donde actualmente vivo, ya que ahí sería velada mi hermana. En la funeraria ayudé a vestir su cuerpo sin derramar una sola lágrima. Cuando colocaron el ataúd en la sala, mi abuela y mi papá se despidieron de ella. Mi papá le tenía muchísimo cariño, a pesar de que no era su hija biológica. Curiosamente, los días en que más se cayó la figura de la repisa fueron los mismos en los que mi hermana sufrió las peores crisis y complicaciones de salud. Incluso el viernes de esa misma semana ella había estado en la ciudad donde vivo actualmente. Tal vez aquello de la figura era una señal de que estaba en peligro, pero nunca imaginé que se tratara de ella. Hasta el día de hoy sigo sin encontrar una explicación para lo que ocurrió. Puede que solo haya sido una coincidencia o, quizá, una forma de avisarme de que algo malo estaba por suceder. Al igual que con las otras 2 personas que perdí, sentí que encontró la manera de despedirse antes de partir. No intento convencer a nadie de que esto fue algo paranormal. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Yo simplemente cuento las cosas tal como las viví y las experimenté. Después de perder a 3 personas tan importantes para mí, me cuesta pensar que todo haya sido simple casualidad. Quizá nunca sepa la respuesta, pero son experiencias que siempre recordaré y que marcaron mi vida para siempre. Cuando subieron el ataúd a la sala, mi abuela y mi papá se despidieron de ella. Mi papá le tenía muchísimo cariño, a pesar de que no era su hija. Curiosamente, los días en los que más se cayó la figura de la repisa fueron los mismos en los que mi hermana sufrió las peores crisis o problemas. Incluso el viernes de esa misma semana estuvo en la ciudad donde vivo actualmente. Eso de la figura, a lo mejor, era una señal de que ella estaba en peligro, pero nunca imaginé que fuera por ella. Después de todo lo ocurrido, me puse a pensar en las otras pérdidas que había vivido. Primero fue mi tía Lucy, después mi abuelo Bolo y, finalmente, mi hermana. Los 3, de una u otra forma, encontraron la manera de despedirse de mí antes de irse. Con mi tía fue aquel empujón en la pared de madera de su cuarto mientras la estábamos velando. Con mi abuelo fue el susurro de mi nombre al oído la noche en que falleció. Y con mi hermana fue aquella figura de la repisa que insistía en caer una y otra vez durante los días en que ella más sufrió, hasta que finalmente dejó de hacerlo el mismo día en que murió.